justamente hablando de temas de inseguridad. Tengo en la línea telefónica a Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, que nos va a comentar el reporte anual de incidencia delictiva 2020. Santiago, te saludo. Quizá tenga que hacer un corte en un momento de la entrevista, pero bueno, comencemos por favor pues a conocer de tu parte los principales datos de este reporte. Gracias, Pascal. Mira, bajan la mayoría de los delitos debido al confinamiento y la pandemia y el confinamiento. Por ejemplo, baja el secuestro 38%, los robos también bajan, robo a casa 23%, a vehículo 22%, robo a negocio 19%. Otros delitos interesantes que bajan es las lesiones dolosas, la extorsión, la violación baja un poco, aquí luego te hago una nota. Y el homicidio casi se mantuvo igual, bajó ligeramente un 2%, feminicidio sí se mantiene igual, muy altos los dos, pero bueno, uno con una ligera reducción. Y nos suben narcomenudeo y violencia familiar. Entonces estos son la gran síntesis. De lo que te puedo comentar es que bajan, pues por obvias razones, por el confinamiento, hay menor oportunidad de cometer delitos con el confinamiento, pero nos sube la violencia familiar y nos suben las violaciones a menores de edad, que son niños y niñas previos a la pubertad o mujeres adolescentes, y esto va a continuar este año con el confinamiento. Es algo que se puede prevenir y en el que todos. Y esto ocurre en casa, ¿verdad? Por desgracia. Precisamente Sí. son violaciones que se dan en casa por parientes o conocidos de la familia, y el principal factor de riesgo pues es el exceso de confianza. Oye, no hay que dejar a los... Sí, y dime. el incremento en el narcomenudeo supongo que significa también el incremento en el consumo. Pues no está relacionado. Mira, ¿No? nosotros lo relacionamos, es una distracción para empezar, porque pues ya debe venir la regulación tarde que temprano en Sí. México, y te están metiendo a la cárcel por traer más de 28 gramos de marihuana en la bolsa. Pues no es un delito que realmente debamos estar ocupados las fiscalías y las policías en esto. Pero bueno, es parte del plata y plomo. A veces meten a la autoridad a combatir el grupo rival. Sí. Donde tú tienes un solo cartel que maneja el estado o el municipio, generalmente va a estar en paz. Claro. Pero cuando hay rivalidades, bueno, pues te meten Pues sí. también en el plata y plomo a las autoridades. Oye, tengo que hacer un corte, Santiago, pero quiero preguntarte un poco por los fenómenos regionales, cómo se movieron las cosas. ¿Me permite hacer un corte muy breve? Con gusto. Regresamos con Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Santiago, gracias por esperar y te pregunto, a nivel estatal, ¿qué cambios importantes se presentaron durante el año pasado? Pues mira, hablando de homicidios, te puedo comentar que hubo 10 estados que incrementaron el homicidio. Curiosamente, el estado que más se incrementó fue Yucatán. Yucatán es el estado con la tasa más baja de homicidios, pero tuvo un incremento casi del 60%. Uf. Zacatecas 55%, San Luis Potosí incrementó el homicidio 37%, Sonora 25%, Guanajuato 21%, Michoacán 20%, son los estados con mayor incremento. Luego tiene reducciones, ¿no? Tlaxcala logró la mayor reducción, un 26%, Baja California Sur, Guerrero bajó, Puebla, en fin, hay muchos estados que bajaron, pero es interesante el caso de Yucatán, porque aunque es un estado muy tranquilo, no solamente en homicidios, sino en todos los delitos, este incremento te muestra que ningún estado está exento de esta violencia extrema que ejercen las bandas de narcotráfico, ¿no? Claro. Ese mercado negro, eso es lo que provoca, ¿no? Oye, y en el caso de la capital, ¿cómo se comportó el fenómeno delictivo? Pues mira, está mezclado. En general bajaron los mismos delitos que te comento, y también se ve una labor. Algunos de estos delitos estaban bajando desde antes de la pandemia, entonces hay que reconocerlo. Te voy a dar un dato. En el semáforo de delitos de alto impacto, que es crimen organizado, que implica homicidio, ahí mezclamos varios, ¿no? Metemos homicidio, por cambio porcentual de homicidio, secuestro, extorsión, robo de auto. La Ciudad de México aparece en verde, es decir, no obtuvo un rojo nada más en algunos de estos delitos, que seguramente es la extorsión, pero se comporta bien comparando contra el resto del país, tiene mejores indicadores. Ahora, claro, el país está en una situación muy complicada y estás comparando contra el resto del país en
en un estado o en la Ciudad de México que es extraordinario, tiene poco territorio, tiene la mayor cantidad de policías y demás, pero como quiera, pues es buena noticia, ¿no? En el tema de homicidio, por ejemplo, la Ciudad de México nos aparece en verde, es decir, tiene una tasa menor a la media, a la tasa nacional, perdóname, pero en general vemos una reducción en general de los delitos en la Ciudad de México, ¿no? Oye, ¿con cuántos homicidios cierra el país el 2020? Mira, vamos a hablar de víctimas, que es lo correcto, ¿no? Son Correcto. 34,515 víctimas en el 2020, un poco más menos de, como 1,000 víctimas menos que en el año anterior, entonces hay una ligera reducción. Ujú. Esto te da una tasa de 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, que compara muy mal contra el resto del mundo. El resto del mundo tiene una tasa de 6 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, tenemos casi una tasa 5 veces superior a la mundial. ¿Quién nos gana en tasa? ¿No? Pues El Salvador, Uh-huh. Honduras, Venezuela, Sudáfrica, Brasil, Uh-huh. las Bahamas. Bueno, las Bahamas está muy cerca de 28. Y Guatemala, que ahorita traías tu entrevista con Guatemala, también muy cerca a México, 27 homicidios por cada 100,000 habitantes. Colombia ya está más abajo que nosotros con 26, Uh-huh. etcétera, ¿no? Estados Unidos tiene ¿Ya una habíamos tasa rebasado a de Colombia o es la primera vez que la rebasamos? ya estábamos cerca, estábamos ahí compitiendo. Uh-huh. Colombia viene de tasas más altas, ha logrado bajar un poco, venía de Sí. tasas de 30 y tantos, y por el otro lado en México pues han ido subiendo y los últimos años son las peores. Y hay que entender que este es un tema federal, no es de los estados. Vaya, un 20% del fenómeno se puede prevenir o se puede atender a nivel Uh-huh. local, estatal, son homicidios ordinarios, déjame llamarles así. Pero el 80% de los homicidios en México son narcoejecuciones, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y las víctimas, pues hay de todo, ¿no? Desde políticos, policías, Uh-huh. gente inocente, periodistas, en fin. Entonces, aquí sí es un tema del gobierno federal que no ha atendido como prometió hacerlo, no ha regulado drogas como prometió hacerlo, y esa es la única manera de bajarle la tasa de homicidios al país. Sí. Tan fuerte es este mercado que aún en una pandemia no baja considerablemente el homicidio este año, ¿no? Es decir, se mantiene muy arriba. Probablemente bajaron los homicidios ordinarios, pero las narcoejecuciones pues son pan de todos los días, ¿no? No, pues acabamos de ver esto terrible de Tamaulipas, pues asignatura que sigue pendiente. Ayer decía yo que pues estamos tan metidos en el tema de la pandemia y sus efectos que a veces no volteamos a ver lo que está pasando en materia de seguridad y pues terribles hechos como lo de ayer y informes muy puntuales como el de ustedes, pues nos recuerdan que eso sigue ahí y no se ha ido. Santiago, te agradezco mucho, como siempre, que estés con nosotros. Gracias, Pascal. Te dejo la página Por por si tu favor, sí, auditorio por quiere favor. más detalle. Semáforo.mx. Semáforo.mx para ver todos los detalles. Gracias, Santiago Roel, muy amable. Un abrazo. Un abrazo, Santiago Roel, director de Semáforo.